lo que son peptidoglicanos, que serían en este caso bacterias gram positivas. ¿A qué nosotros entonces llamamos pirógenos? Llamamos a cualquier agente que puede producir fiebre. Vamos a ver qué contesta la compañera. Muy bien, a los desencadenantes de la fiebre. Excelente. Entonces, es cualquier agente que puede producir fiebre. Sustancia que actúa directamente sobre lo que es en los centros termorreguladores, específicamente el hipotálamo, y por lo general suelen ser moléculas de alto peso, de naturaleza, así como acá se menciona, lipopolisacárida, entonces son bacterias gram negativas. Pueden ser otras sustancias o otro tipo de pirógenos, entre los cuales podemos encontrar hongos, entre otros grupos de sustancias. Después también nosotros podemos mencionar que existe lo que es la vía de aplicación epidural, ¿sí? Específicamente hablando de esta vía de aplicación, yo creo que ya sí, ya te acepté, Cristian, ya estás acá. A ver, le acepté a su otra compañera. Cristian ya está acá, ¿verdad? Si me puede especificar, creo que le acabo de aceptar a Cristian. Cristian Fernández. Está escribiendo en el grupo. Bueno. De repente creo que los compañeros... Acá está Cristian Fernández. Bueno, ya le acepté a su otra compañera también. Bueno, estamos todos. Bueno, entonces, hablando específicamente de lo que es la vía epidural, es eficaz para lo que es la parte de administración de anestésicos locales. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de inducir anestesia de la región inervada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un tronco nervioso, entonces tenemos lo que son la región inervada por las eminencias espinales, podemos hablar de la región lumbosacra, sacrocoxigia. Lo interesante es que estos fármacos no deben de contener adrenalina, porque en el caso específico de este tipo de anestesia, en el caso epidural, puede producir un daño medular por isquemia. Después tenemos lo que es la paravertebral, que se utiliza como una forma de bloqueo de la conducción de los nervios espinales lumbares. Dentro de lo que son las vías de administración local, nosotros tenemos los fármacos de aplicación cutánea y lo que son la aplicación en las mucosas. Estas se vuelven a clasificar en lo que es la parte ocular, ótica, nasal, rectal, vaginal, intramamaria y también lo que es la intrauterina. La verdad que la mayoría de los fármacos parecen fácil cuando nosotros observamos lo que es la aplicación, pero en el momento de la realización de lo que es la administración local de estos fármacos, yo veo que de repente se necesita de técnicas. ¿De qué técnicas hablamos? De, por ejemplo, el conocimiento del modo de sujeción de los animales. Así como la compañera dijo, no es lo mismo un bovino que un equino, que un caprino, que un gato. Entonces parece fácil aplicar lo que es, por ejemplo, un óvulo vaginal.
Ahora, vamos a realizar un poco y ahí nos damos cuenta de las dificultades que se presentan. Entonces, ir practicando a medida que vamos aprendiendo es bastante útil realmente. Y también para eso el conocimiento versus práctica es interesante. Repetimos otra vez ciertos contenidos con otras definiciones también que encontramos en el libro. Por ejemplo, estudia el movimiento de los fármacos en el cuerpo, incluidos el desplazamiento en los diversos niveles orgánicos, en los diversos compartimientos. Después nosotros mencionamos la absorción. Entonces tenemos, por ejemplo, absorción a través de lo que es el gradiente de concentración, que es una absorción pasiva. Después tenemos también otros tipos de absorción en el cual requiere el cumplimiento de ciertas características, por ejemplo, en el caso del transporte activo. Entonces acá mencionamos los fármacos sin excepción son ácidos o bases débiles. El nivel de absorción o disociación de los mismos depende muchísimo del pH del medio. Entonces, a diferencia serían ácidos o bases fuertes. ¿Cuáles son las características que se debe de cumplir para que se pueda realizar lo que es un transporte activo? En primer lugar, el fármaco debe de transportarse de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Después también tenemos que saber que el sistema de transporte necesita un transportador o un acarreador, ¿sí? Eso es bastante fundamental que nosotros manejemos. Otro dato bastante interesante que debemos de mencionar, anda ya. Otro dato bastante interesante que tenemos que mencionar, por ejemplo, es que se necesita de ATP. ¿Sí? Entonces necesitamos de adenosintrifosfato. ¿Para qué? Para que se puedan realizar ciertas actividades metabólicas, que las sustancias inhibidoras se puedan bloquear o puedan bloquear dicho transporte. El transporte activo es saturable, es decir, al aumentar la concentración de un lado de la barrera, los valores de la siguiente disminuyen. Entonces, no se va a poder cumplir lo que es esa curva exponencial y seguirá una curva asintótica. Otro detalle que me olvidé de mencionar es que se necesita de lo que es un facilitador. Después podemos mencionar también un poquito lo que es la difusión facilitada y lo que es la absorción por pinocitosis o exocitosis. Cuando hablamos de absorción facilitada, hablamos de un fármaco y hablamos de un transportador, ¿sí? Entonces es bastante interesante este detalle porque al contrario de lo que era el transporte activo, nosotros acá tenemos que las sustancias pasan de mayor concentración a menor concentración. En el caso anterior era al revés. Después tenemos lo que es la absorción por pinocitosis, ¿sí? En el cual se requiere de lo que es un gasto energético continuo y para ello también nosotros necesitamos de que la concentración y el gasto
sean continuos. Ahora, continuando un poquito con el desarrollo, acá vamos a hablar también de lo que son factores que influyen dentro de lo que es la absorción de los fármacos. Dentro de los factores que influyen en la absorción de los fármacos, nosotros encontramos, por ejemplo, la concentración. La concentración, la presentación farmacéutica, hablamos también de lo que es el área de absorción, el riego del área, la motilidad gástrica, disolución de la forma farmacéutica. Hablamos también un poquito de lo que es la unión inespecífica y hablamos del efecto Donan. En cuanto a lo que es la concentración, específicamente, podemos decir que es obvio que un gradiente de concentración adecuado promueve lo que es la difusión y la absorción adecuada del fármaco. Entonces, hay ciertas concentraciones que se requieren para lo que es el transporte activo, pasivo, difusión facilitada, y esto va muy en relación con lo que es la concentración de este fármaco. Entonces, si la concentración es decreciente, la velocidad de difusión es mayor. Ahora, una concentración desmedida puede dañar el sitio de aplicación y reducir drásticamente lo que es la absorción de este fármaco. Entonces hablamos un poquito de que las sustancias con baja hidrosolubilidad no se podrá disolver bien en lo que es el contenido gástrico y tenderá a acumularse a este nivel, alcanzando solamente un mínimo en cuanto a lo que es la absorción. Después, cuando hablamos de lo que es la presentación farmacológica, es más que lógico que vamos a tener una diferencia en cuanto a lo que es la absorción de, por ejemplo, un polvo o una suspensión en comparación a lo que es una tableta, ¿sí? En el cual se toma en cuenta la forma en la que se presenta esta dentro de los diferentes tipos de presentaciones. Ahora, este conocimiento es esencial para formular presentaciones adecuadas dependiendo de la prontitud que nosotros queremos generar el resultado o el efecto deseado. Sin embargo, tenemos que mencionar también que existen, por ejemplo, tabletas que simplemente con el contacto con ciertas sustancias que se encuentran a nivel de la boca o con contacto con el agua o con ciertas enzimas, estas se disuelven completamente, convirtiéndose de esta manera en una solución. Ahora, cuando nosotros hablamos del área de absorción, tenemos diferentes lugares donde se absorben ciertos grupos de fármacos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos va a resultar complicado hablar de cada tipo de absorción en cada especie, entonces simplemente vamos